Hola, ¿cómo están? Somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la materia de Dinámica de Máquinas Eléctricas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el transformador trifásico. Los integrantes que conforman este trabajo son Martín Jaramillo, Javier Mayorga y mi persona, Eric Musso. Bien, para conocer un poco más sobre el transformador trifásico debemos saber la polaridad del transformador. La polaridad nos indica de cómo está constituido el devanador primario con el secundario respecto al flujo de voltaje inducido. Existen dos polaridades, que es la polaridad aditiva y la polaridad sustractiva. Como se puede ver en este gráfico, ponemos un voltímetro en donde se puede observar que el voltaje A y el voltaje B se suman cuando tenemos una polaridad aditiva, y en la polaridad sustractiva se puede observar que el voltaje A se resta con el voltaje B. Lo mismo pasa con las corrientes. En esta parte tenemos el modelado del transformador trifásico. Tenemos dos entradas, un voltaje 1 y un voltaje 2, y dos salidas, una corriente I1 y una corriente I2. Tenemos también una ganancia A, y aquí en esta parte tenemos un sumador. Se puso el sumador debido a que para tener la polaridad del transformador tenemos que hacer unas pruebas, y en esta ocasión se hizo la prueba de cortocircuito. Para observar de una mejor manera vamos a ver las salidas. En esta parte tenemos las salidas de corriente. La onda amarilla es la corriente I1 y la onda 2 o azul es la corriente I2, y la sumatoria de esas corrientes es la onda roja. También en esta ocasión pusimos la relación de transformación de 1 a 2. Es por ello que se puede observar que la suma de las corrientes es un medio que la corriente I1. Para continuar con el estudio sobre el transformador trifásico, vamos a observar lo que es las conexiones que realizamos en nuestro proyecto. Tenemos la primera conexión, que fue la del taller 1, y la segunda, que fue la del taller 11. Entonces, en nuestra conexión del taller 1 podemos observar que a partir de tres voltajes, el V sub A, V sub B y V sub C, vamos a formar nuestra conexión. Nuestro voltaje que se forja primeramente es el voltaje A sub C, luego el voltaje B sub A y por último el voltaje C sub B. Hay que indicar que en esta conexión tenemos una secuencia negativa debido al orden de nuestros voltajes. Tenemos un voltaje A sub C, luego un voltaje C sub B y luego un voltaje B sub A, lo que claramente es una secuencia negativa. Entonces, para realizar esa conexión tenemos nuestro modelo matemático, el cual a partir de nuestros voltajes el V sub A, el V sub B y el V sub C conectamos a lo que es este sumador. Entonces, cabe indicar que necesitamos el V sub AC. Entonces, a partir del V sub AC tenemos aquí con polaridad positiva y luego la voltaje C con nuestra polaridad negativa. De igual manera tenemos la entrada V sub BA. Entonces, de igual manera tomamos la misma forma que en el caso anterior, y asimismo con el voltaje C sub B, los cuales podemos observar que nuestras entradas de esa manera vienen a estos, lo que serían nuestros modelos del transformador, modelo trifásico en sí. ¿Y en qué parte se ve lo que es reflejado la conexión Y? Entonces, esa conexión Y lo podemos observar en lo que sería en la carga, y nuestra carga se encuentra en este punto de aquí, nuestra carga RL, la cual podemos observar que tiene una carga. Como es una conexión Y, solo es necesario las tres fases conectadas, y tenemos además un punto común que sería el punto negativo. Entonces tenemos tanto la parte positiva que llega al V sub A, el V sub B' y el V sub C', y así mismo con las corrientes que se generan. Por otro lado, tenemos nuestra conexión del taller 11, que igual que la del taller 1, a partir de nuestros voltajes V sub A, V sub B, V sub C, vamos a forjar lo que serían los otros voltajes de línea.
El primero que tenemos que tener en cuenta es el voltaje A sub B, luego el voltaje B sub C y luego el voltaje C sub A. Y así mismo como el caso anterior también podemos llegar a que tenemos una secuencia negativa. Y en nuestra simulación podemos observar que en nuestro transformador, el del taller 11, que tenemos nuestras tres fuentes de generación de voltaje, y esas asimismo con un sumador vamos a tener los tres voltajes de líneas que habíamos explicado anteriormente. Y asimismo también se va a encontrar nuestra conexión Y en lo que sería nuestra carga, que se encuentra en este punto. Y así es como se puede realizar la conexión de delta Y1 y de delta Y11 para nuestro proyecto del transformador trifásico. Una vez que hemos revisado los modelos modelados matemáticamente del transformador de Y1 y de Y11, y también hemos visto su forma de conexión, podemos pasar al transformador, o bueno, a un modelo nativo con los bloques de Simulink, en el cual se tiene una fuente senoidal de voltaje, un transformador trifásico y a su vez la carga que es una ARL, y los datos del transformador también se encuentran siendo los mismos que los modelados. De esta manera podemos tener una buena comparación de los resultados, los cuales se pueden obtener con los instrumentos de medición, amperímetros, que se pueden ver aquí, y los voltímetros. Bien, entonces para poder comparar y saber si nuestro transformador de Y1 está funcionando adecuadamente, vamos a irnos directamente a nuestros voltajes. Entonces, inicialmente nuestras formas de onda son estas, ¿ya? Pero ¿cómo sabemos si el voltaje está desfasado lo que debe desfasar? En este caso 30 grados. Primero lo que vamos a hacer es aislar una sola fase, o en este caso estamos tomando voltajes de línea. Voltaje de línea AC con el voltaje de línea AC del secundario. Entonces, como pueden ver, la línea delgada, la más chiquita, es la del primario, y la morada es la que se encuentra en el secundario. Pero bien, ¿cómo obtenemos el desfase? Primero se nota claramente, es evidente que existe aquí una ligera desplazamiento en el tiempo, ¿ya? Pero ¿cómo? ¿Cómo sabemos si se cumple? Bien, vamos a usar lo que es este tiempo de aquí, la variación del tiempo. ¿Cómo obtenemos esa variación del tiempo? Pues, como se puede ver, ubicamos nuestros picos, o lo más aproximado a los picos, y mediante una regla de 3 podemos obtener el valor del desfase, que es, en este caso sería de 30 grados. Entonces, venimos a lo que sería nuestra curva, como les había mostrado, y nos vamos a fijar exactamente en este valor de aquí. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Entonces, lo que no sabemos es nuestro ángulo, ¿no? Y que va a demorar una cantidad de tiempo. Y sabemos también que un periodo, lo que es 1 sobre 60 en este caso, que es la frecuencia, se da una vuelta exactamente, 2pi. Entonces, mediante una regla de 3, como se ve aquí, y reemplazando los datos, podemos llegar al resultado que es de 24.43, que es similar a 30. Pero ¿cuál es el problema? O sea, más bien, ¿por qué no se puede ver que sea 30 exactamente? Primero porque aquí escoger los picos es un tanto complicado verlos exactamente, pero este acercamiento ya es una aproximación bastante buena. Lo mismo se va a hacer con el transformador de Y11. Entonces venimos aquí a nuestras ondas de voltaje. Nuevamente, estas son las ondas que vamos a obtener, en el cual las más altas son del secundario y las más pequeñas en amplitud son del primario. Nuevamente apagamos las que no necesitamos, tomamos únicamente una fase, y lo que hacemos es básicamente lo mismo, ubicar los picos. Pero en este caso, ¿qué picos tomar? Porque si se puede ver, aquí existe esta diferencia del tiempo, ¿ya? Entre lo que sería el primario y el secundario. Pero nuevamente nos
vamos a fijar en lo que es nuestra variación de tiempo. Entonces bien, tenemos lo que es nuestra forma de onda, que es la que vemos aquí, y vamos a tomar el tiempo. Nos fijamos exactamente en esta variación de tiempo. Nuevamente, si reemplazamos en la fórmula que ya habíamos obtenido antes, estos 15.075, vamos a obtener 325.62 grados, lo cual se aproxima a 330. En este caso, como es un delta Y11, vamos a tener que por 30 grados va a ser 330. Bien, para poder hacer la comparación de los resultados, tenemos en este caso para el transformador de Y1 las gráficas que podemos ver. Arriba el modelo matemático y abajo el modelo nativo, que se puede identificar que las gráficas son exactamente similares, lo que quiere decir que tiene un desfase de 30 grados. En cambio, para el transformador de Y11 tenemos estas otras gráficas, que nuevamente el desfase sería de 330 o menos 30, lo cual ambos modelos estarían cumpliendo adecuadamente con el desfasamiento que se está requiriendo en cada simulación. Visto una vez ya los modelos, ahora podemos dedicarnos a hacer una respectiva comparación. Por el lado de los voltajes, ¿qué se puede observar? Aquí se puede observar en el modelo del transformador de Y1 que existe un pequeño voltaje DC que afecta a los voltajes en estas fases, los que se pueden ver un poco hacia abajo y hacia arriba en el modelo matemático. Normalmente esto se puede explicar por la carga inductiva que está afectando a este sistema. Recordemos que el modelo o el caso de estudio es de carga 75% y el factor de potencia es del 0,95%. En cambio, por el modelo nativo no se tiene algún cambio visible que se pueda identificar en el caso de los voltajes, pero en el caso de las corrientes se tiene algo mucho más distinto. Que, como pueden ver, en el caso nativo no existe un cambio con respecto a la energización, pero en el caso de las corrientes dadas por el modelo matemático sí se tienen corrientes de inrush. Es tanto por un movimiento vertical dado por una corriente DC como como picos sobre picos de corriente dado por la propia energización, los cuales se pueden ver aquí, que son causados en las corrientes que están en el lado delta del transformador, en las que se puede ver, ¿no? Bien, por el lado del transformador de Y11 se tiene nuevamente los voltajes, que son casi iguales, como se podría decir que es el mismo transformador, pero con un desfasamiento ligeramente distinto. El comportamiento va a ser bastante similar, solo que va a afectar a otras fases. Entonces, en este caso, como se puede ver, los voltajes también se tiene esta parte DC que los va a mover un poco verticalmente hasta que se estabilice. Y por la parte del modelo nativo, pues no se tiene mayor cambio, como ya se mencionó. Pero una vez más, revisando las corrientes, podemos darnos cuenta de cómo estas son afectadas en la energización, exactamente en los puntos picos. Y como la energización es afectada por el momento en el que se inicializa la onda, la energización que ocurre cuando está pasando por la onda de voltaje, se va a tener un cierto pico. Entonces por eso unos tienen pico positivo y otros tienen pico negativo, y otros incluso pueden ser no afectados por la energización, nuevamente por la misma explicación. Pero en el caso del modelo nativo no se tiene mayor cambio. Una vez que ya haya pasado todo el periodo transitorio, es posible darse cuenta que las corrientes van a permanecer en el margen y se van a estabilizar. Entonces, como se puede ver, van a llegar a los 102 aproximadamente, 100 amperios. Y bueno, esas son las diferencias que se pueden visualizar y notar con los modelos, tanto del transformador
en modelo matemático como el modelo nativo.